días a los que estén presentes y a los que estén invisibles también. Y primero que nada te voy a presentar entonces el académico Manuel Torres, ingeniero químico de la UCB, máster en Ciencias en Ingeniería Industrial de la Universidad de Pittsburgh, creador del programa de control de la contaminación atmosférica en el Ministerio del INSA, asesor de investigación sobre la contaminación atmosférica en el Ministerio del Ambiente, asesor de contaminación atmosférica en el Ministerio de Hidrocarburos, profesor de contaminación atmosférica en la Facultad de Ingeniería de la UCB e individuo del número de la Academia Nacional de Ingeniería YAVI. Bienvenido, académico Manuel Torres. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y estar en la presentación. Bueno, buenos días entonces a los presentes y a los que están invisibles también. Me voy a referir a la contaminación atmosférica. Destaco la importancia de la contaminación atmosférica. Según la Organización Mundial de la Salud, desde el 2016 el 90% de los habitantes de ciudades respiraba aire contaminado. ¿Qué significa eso? Que está por encima de lo que los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y lo que ha provocado unos 4,2 millones de muertes. 24 megaciudades con más de 10 millones de habitantes, en las cuales siempre existen áreas de ellas contaminadas. El 50% de la población mundial está en ciudades. En Venezuela es el 82%. Hay 10 ciudades chinas, y Yakarta y Bangkok, que son las más contaminadas del mundo. Y en Latinoamérica, Santiago, Ciudad de México y Sao Paulo. Lo que voy a referirme son a los siguientes temas: el recurso aire, los contaminantes del aire, los efectos de esa contaminación, cuáles son las fuentes de emisión de contaminantes, cómo se evalúa la contaminación y cómo se controla, y dar una bibliografía corta, pues, pero fundamental. Bien, el aire primero es 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, y un 1% de lo demás, de lo que destaca solamente, fundamentalmente, por la importancia que veremos, el CO2, que es unas 350 partes por millón. Lo demás está en menor cantidad. Quizás el ozono también tiene cierta cantidad, y cuando crece mucho se considera que está contaminado. Si vemos la atmósfera, de las dos primeras partes de la atmósfera, que está por debajo de los 50 kilómetros, es lo que nos interesa. Los 10 kilómetros, denominada troposfera, pueden ver en este gráfico cómo la temperatura disminuye con la altura. Eso es importante para la evaporación y dispersión de los contaminantes. Y la segunda capa, que es la denominada estratosfera, es diferente. Tiene una parte casi temperatura constante y otra que comienza a disminuir, a aumentar la temperatura con la altura. Lo fundamental es que aquí es una capa de ozono, y esa capa de ozono nos protege de los rayos solares para que filtrar las radiaciones ultravioletas. Esta es una vista desde la Panamericana de Caracas. Aquí podemos ver lo que la mayoría de las mañanas, sobre todo en las épocas de invierno, épocas frías, pues en Venezuela, existe esta franja, y se puede verse que existe humo aquí, o vapor de agua y humo. Se denomina una tope de la capa de inversión. Se supone que de ahí no sube el aire, debido al fenómeno atmosférico de la variación de la temperatura con la altura. Esa hace que retenga los contaminantes. Cuando eso ocurre, pues mientras más contaminantes se produzca aquí, mayor concentración será la que estará respirando la población. Eso es lo que ocurre en muchas ciudades y que hace que la contaminación atmosférica aumente.
¿Cuál es la función del aire? Tiene tres funciones importantísimas. La primera es que suministra el oxígeno a los seres vivos. Sin oxígeno no hay vida. Las plantas y los animales y los seres humanos, pues necesitamos oxígeno para respirar. Entonces es una función vital. Sin oxígeno no hay vida. En segundo lugar, tiene una función de regular la temperatura. Si comparamos con la temperatura de Marte o la Luna, que son dos, uno planeta y otro un satélite que tenemos cerca, las temperaturas diurnas son elevadísimas. Aquí son casi 200 grados, aquí casi 200 grados también. En las noches son frísimas, son menos 200 aquí menos 150. La temperatura en la Tierra se mantiene en estos rangos, en los cuales podemos vivir precisamente por la atmósfera. Y en tercer lugar, protege contra las radiaciones ultravioletas y las ionizantes que nos vienen desde el espacio. Entonces no los filtra. Bueno, esas son las tres funciones trascendentales del aire, de los cuales tenemos que cuidar. ¿Cuáles son los contaminantes del aire? Los principales son los provenientes de la quema del proceso de combustión. Todo combustible más aire genera una cantidad de productos químicos, el CO2, el monóxido de carbono, por supuesto vapor de agua, óxido de nitrógeno cuando el combustible tiene azufre, óxido de nitrógeno no porque tenga el combustible, sino por las altas temperaturas de combustión del nitrógeno del aire con el oxígeno del aire, reacciona en cierta cantidad y forma óxido de nitrógeno. Mercurio, que puede existir en los combustibles, sobre todo en el carbón, y partículas, y por supuesto ceniza. El CO, el SO, los NOx y las partículas son contaminantes. Ahora consideramos contaminantes también al CO2 por razones que veremos más tarde. Esto porque afectan la salud humana y porque afectan otras cosas también. Otros contaminantes no son los generados por la combustión, sino que los generados por la combustión se transforman con la presencia con el mismo aire y con el efecto de la radiación ultravioleta del sol. Esos hidrocarburos y óxidos de nitrógeno con aire y toda esa mezcla se transforma en ozono, se transforma en con productos químicos más complicados de nitrógeno y de azufre, que se denominan niebla fotoquímica y otros. Estos son secundarios, importantísimos por su toxicidad, estos son primarios. Y emisiones sobre todo de las industrias químicas, de los distintos productos que se fabrican. La industria química en los últimos siglos se ha dado pues a producir más de 1000 productos totalmente diferentes. Muchos de ellos son sumamente tóxicos. Otros no han sido tal o no lo han mostrado porque son a largo plazo y después se ha visto que representan un problema de salud. Veamos en esta gráfica lo que ocurre, la variación de contaminantes en el aire con el tráfico automotor. En tempranas horas de la mañana hasta las 6 de la mañana hay valores relativamente bajos, digamos, los óxidos de nitrógeno, el ozono, los aldehídos y los hidrocarburos. A medida que se acerca la hora del tráfico, 6 a 8 a 10 de la mañana, entonces el comportamiento es totalmente diferente, pero importante desde el punto de vista de contaminación, pues más agresivo. Los hidrocarburos aumentan, continuando su pico cerca de las 8 de la mañana. Los óxidos de nitrógeno también para las 8 de la mañana tienen su pico. Antes este era el menos oxidado de todos. Y los aldehídos se forman un poco después, se forman con los hidrocarburos y con el ozono. Y la presencia del ozono, que también alcanza su pico pues al mediodía.
En la tarde vuelve a bajar. Ese es un ritmo que ocurre normalmente en las ciudades de alta densidad de tráfico. Como sabemos, muchas de ellas lo son. Y con más vehículos automotores, pues más concentración hay. ¿Cuál es el efecto de la contaminación? Hay unos locales, regionales y globales. Los locales, uno es la visibilidad, dificulta la visibilidad para los aviones, para los vehículos automotores mismos. Produce daño a los materiales, a los tejidos, al cuero, en las edificaciones. Daño a la vegetación y a los cultivos sobre todo. Y es nocivo a los animales y a los humanos. En regionales, la denominada lluvia ácida, es decir, que daña los cultivos y los cuerpos de agua por la vitalidad para los peces. El global, hay dos. El de calentamiento global, que afecta al clima, que comentaremos un poco más tarde, y el otro es la destrucción de la capa de ozono, de la estratosfera, que, como lo mencioné antes, ya nos protege. Destrucción de la capa de ozono son los hidrocarburos que tengan flúor, cloro o bromo o yodo. Es decir, los denominados halogenados. Los efectos locales, ¿cuáles son? Para la salud humana, muy importante porque produce asfixia, como el monóxido de carbono, produce irritación, como el ozono, y los aldehídos, las alergias, como el polen, bronquitis y fibrosis pulmonar, la mezcla entre partículas y SO2, daños cerebrales, como el mercurio, cáncer, como el asbesto, el benceno, el arsénico o el radón. ¿Cuáles son los efectos locales? Los efectos locales son si se genera en muchas chimeneas SO2 y NO2, eso se transforma con la humedad del aire en ácido sulfúrico y ácido nítrico y son transportados en distancias kilómetros y son depositados, causando daño a vegetación y a los cuerpos de agua, acidificación de los suelos también. ¿Cuáles son los efectos globales de esta contaminación? Los hidrocarburos halogenados destruyen esa capa de ozono. Es decir, el ozono lo van consumiendo, lo van desgastando, se une con el cloro, el bromo, el yodo. Entonces disminuye esa capacidad que, como ya lo he mencionado 2 veces, nos protege de las radiaciones ionizantes. Los otros son los gases que se denominan efecto invernadero. ¿Qué significa eso? La Tierra emite una radiación de baja frecuencia. Esa radiación las retiene. Entonces hace el efecto que se llama invernadero, que calienta un poco pues, entre esa capa y la Tierra. Eso hace aumentar la temperatura media. Esta está asociada con la contribución a los eventos climáticos extremos, sequías, incendios forestales e inundaciones. Esos cambios climáticos grandes se le atribuye en este momento al aumento de la cantidad de los gases de efecto invernadero. Vamos a destacar algo que es sumamente importante. El sistema respiratorio nuestro es muy vulnerable. A pesar de toda la evolución del cuerpo humano y la transformación que haya tenido en los animales y en el hombre, en el ser humano, no hemos logrado desarrollar protección cuando algo llegue en la profundidad de los pulmones. Solamente para las partículas grandes es que son retenidas en el tracto superior. Una vez que logran penetrar y llegar las partículas pequeñas a los alvéolos pulmonares, ahí no hay defensa. El cuerpo está totalmente indefenso. Veamos 3 ejemplos.
El monóxido de carbono. El monóxido de carbono que llega a los alvéolos pulmonares entra en la sangre con más facilidad que el oxígeno, una cosa insólita, porque más afinidad tiene la hemoglobina con el CO, que lo envenena, que el oxígeno, cosa insólita de manera natural, pero así es. Eso hace que al llegar el CO, el monóxido de carbono, a los alvéolos pulmonares, penetre, repito, con más facilidad que el oxígeno. Entonces actúa. ¿Cómo actúa el CO? Bueno, ocupando la hemoglobina de la sangre, que es el vehículo que transporta el oxígeno a las células. Eso hace que al aumentar la concentración de monóxido de carbono, pues disminuirá la cantidad de hemoglobina que esté en la sangre. Es como que tuviéramos totalmente anémico. Y eso hace que en minutos la persona puede morir. El segundo ejemplo es el de la acción del SO2 con las partículas. Ellas llegan al alvéolo pulmonar y entonces allí hacen su efecto. Es decir, la mezcla de los dos irrita los alvéolos pulmonares y las partículas se depositan ahí mismo. Entonces hace que se produzca una especie de fibrosis pulmonar, es decir, una bronquitis. El aumento de la cantidad de bronquitis proviene precisamente de este efecto. Ahí los principales efectos se dieron en la niebla de Londres y la de Nueva York, y se aparecieron los primeros casos peligrosísimos de la contaminación del aire. El tercer ejemplo que menciono es el de metales pesados. Si llega humo de plomo aquí en los pulmones, penetra en la sangre como que si lo inyectáramos en la vena. Y de esa manera es distribuido a donde le interesa, por afinidad química o físico-química, al plomo, va a los huesos y ahí produce el daño que producen los huesos, que lo hace más quebradizo y produce la enfermedad pues, conocida como saturnismo. Con estos tres ejemplos lo que trato de indicar es que nuestro sistema respiratorio es muy vulnerable y por eso debemos proteger la calidad del aire que respiramos. ¿Cuáles son las fuentes de emisión de los contaminantes? Las denominadas móviles y las denominadas fijas. Los móviles son los vehículos automotores, todos, aviones, carros, camiones, barcos, todos producen porque se mueven por combustión. El responsable es la combustión de combustible fósil, carbón, petróleo, gas natural. Las fuentes fijas son las plantas generadoras de energía que consumen igual combustión, los tres. Los hornos metalúrgicos que producen metales, las industrias que producen partículas y los contaminantes químicos. Hay unos sumamente agresivos, que son los denominados contaminantes orgánicos volátiles. Por ser volátiles, que bueno, se evaporan con mucha facilidad, se difunden en la atmósfera, pues entonces se transforman en otro, en ozono y en aldehído, que son muy agresivos. Dos conceptos importantes a mencionar aquí como fuentes de emisión para su evaluación y control son los factores de emisión. Los factores de emisión son estimaciones que se hacen por medición de cuánto contaminante se genera por tonelada de producto. Es decir, cuántos miligramos se produce de polvo por tonelada de cemento producida, por ejemplo. Esos factores de emisión están publicados, están referenciados y sirven de referencia para hacer estimación de cuánto produce, cuánto se genera en una fábrica de ácido sulfúrico, en una planta de carbón, etcétera, en cualquier instalación industrial. El otro concepto importante para hacer la evaluación, como veremos más tarde, es hacer el inventario de emisiones. Cuando se hace en cualquier ciudad, cualquier parte de una ciudad, ver cuáles son las chimeneas existentes, cuáles son las instalaciones que están allí, que de manera difusa, no es como chimeneas también, esté emitiendo contaminantes. Eso se denomina inventario de emisiones.
¿Cuáles son las normas que sirven de referencia para comparar la calidad del aire? Aquí están las normas recomendadas por la OMS para los contaminantes principales, es decir, SO2, ozono y óxidos de nitrógeno. Adicionalmente, para las partículas menores de 2,5 micras y menores de 10 micras. Ahí están los medidos, digamos, por ejemplo, para las partículas de 10 micras, para periodo de medición de 24 horas, 50 microgramos por metro cúbico, etcétera. Otra forma de cómo calcularlo, no entremos en esos detalles, pero son referencias, estas son las importantes a tomar en cuenta para medir la calidad del aire. El índice de calidad del aire, tratando de mezclar a los distintos, se ha tomado este cuadro que sirve de referencia. Es una medida mundial, después de que se ha puesto de acuerdo, para medir un índice de calidad atmosférica según el contenido de cada uno de los contaminantes, NO2, SO2, monóxido de carbono y partículas. Con que se sobrepase uno de estos, se toma el valor mayor, entonces sería, digamos, 4,5 de estos, entre 0 y 2, entre se toma este, y por lo tanto se considera que es una clasificación de 51 a 100 moderada. Esto sirve para comparar la mezcla de todos los contaminantes. En nuestro país, ¿qué normas especiales tenemos, específicas? Tenemos las normas de calidad que están en el decreto 638 de 1995. Allí también en ese mismo decreto están normas de emisión de contaminantes, como decir cuántos miligramos por metro cúbico debe tener el aire como calidad del aire acá y cuánto se debe estar emitiendo como máximo en una instalación industrial. Además de esto, tenemos normas para la medición, para medir la calidad del aire. Las normas COENIN existen para monóxido de carbono, para SO2, etc. Aquí tengo, para citar solamente de forma de ejemplo, en la Ley del Ambiente, el artículo 60 es referido específicamente a la calidad del aire, ya que dice que es necesario vigilar las emisiones en la atmósfera que no sobrepasen los niveles permisibles que establecen las normas técnicas, etcétera, digamos. Llevar un inventario y registro actualizado de las fuentes de contaminantes. Bueno, esto que debe llevar el Ministerio del Ambiente de hace tiempo que no lo realiza. Bien, veamos la evaluación de los contaminantes. La evaluación de lo que tengo aquí en la lámina, que no se ve muy clara, es por aquí abajo está un ventilador que succiona aire, por lo tanto entra por estos laterales. Aquí existe un filtro en donde se deposita, se filtra lo que tenga el aire. Después de cierto tiempo, 24 horas de medición al caudal dado, se puede determinar cuánto pesa lo que está aquí y de ahí se determina la concentración. ¿En qué? Como dice aquí, en miligramos por metro cúbico de aire, que es la forma más común de expresar, o microgramos por metro cúbico de aire, para cantidades muy pequeñas. Hay una forma de expresión muy común que es la de partes por millón. Aquí está la relación entre miligramos por metro cúbico y partes por millón. Bueno, este es otro dispositivo que se utiliza para medir en chimeneas. Esto que está aquí es la pared de la chimenea, la otra pared estaría, digamos, por aquí. Entonces se introducen estos tres tubitos. Uno, que es para medir un sensor, medir la temperatura. Otro para que entre el aire succionado por este ventilador. Este es un medidor de gas para ver cuánto caudal pasa, se succiona. Y aquí existe una serie de burbujeadores para intentar atrapar el contaminante que lleva. Aquí tenemos un filtro. Entonces, esto lo atrapado en el filtro, lo atrapado en
según el solvente que se utilice para captar, para SO2 algún tipo de solvente, para NO otro tipo de solvente. Entonces, con el caudal dado, el tiempo de operación de esto, entonces se puede determinar la concentración que está en la chimenea, es decir, lo que está saliendo por la chimenea. Este tubo pitot que está aquí mide pues la velocidad del aire. Esa es la forma pues de medir y de evaluar cuánto está contaminando en una chimenea. ¿Cómo se controla la contaminación del aire? Bueno, mediante planes, programas y proyectos de control de contaminación atmosférica, la revisión y actualización de la normativa existente, el monitoreo de la calidad del aire en las ciudades grandes, hacer el inventario de emisiones de contaminantes en sectores de la ciudad y establecer el control de la fuente mediante la revisión de los proyectos y las inspecciones a las instalaciones. ¿Qué sirve de referencia para el control? Bueno, una normativa general recomendada desde las convenciones marcos de la ONU, que comenzaron, las primeras reuniones fue en el año 92 en Río de Janeiro, de ahí en adelante se han comenzado a hacer, ya hay 27 años, se hacen reuniones anuales que se llaman COP. La última, la COP27, se acaba de realizar en Egipto. Y ahí pues se trata de establecer lineamientos, algunas obligaciones que no son tantas, no son tales, sino buenas recomendaciones sobre la contaminación del aire. Hay dos protocolos, este fue uno de los primeros que se trató de fijar como unos límites de la emisión de contaminantes comparativos con los años 90. Y otro, el protocolo de Montreal, que estableció los niveles para proteger la capa de ozono. Este sí fue efectivo, cumplimiento mundial. Se prohibieron unos tipos de hidrocarburos que tuvieran cloro, bromo y yodo, y ha sido posible proteger la capa de ozono. Con relación a la emisión de CO2 y gases de efecto invernadero, en el mundo no hemos sido tan eficientes. Internamente tenemos la Constitución Nacional, los artículos 126, 27 y 28. 26 que se refiere a proteger el ambiente, el 127 se refiere a la ordenación del territorio y el 128 más específico de contaminación. La ley del ambiente, el artículo 60 que ya lo proyecté anteriormente. El decreto 638, que ya lo referí, que es el que tiene las normas de la emisión de calidad del aire y las normas de emisión de los contaminantes por chimenea fundamentalmente, y las normas de evaluación de los contaminantes. Para controlar las emisiones existen métodos como existen en higiene industrial, dentro del recinto de las instalaciones industriales. Controlar la fuente, controlar el medio y internamente controlar al trabajador. Para la contaminación atmosférica sería disminuir la exposición de la gente a los contaminantes, aislarla, etc. Bueno, el diseño eficiente es el fundamental en todo. Siempre tratar de diseñar un equipo, un sistema, un procedimiento en la industria que emita menos contaminantes. La sustitución de material contaminante, como ha sido la sustitución de combustibles, primero disminuyendo el contenido de azufre del mismo y después tratando de disminuir el consumo de carbón, preferible el consumo de petróleo, más preferible el consumo de gas natural y últimamente pues eliminar los tres y ser energías alternas. Cambio de equipo, humidificar para los procedimientos pulverulentos, pues humidificación, encierro
y la ventilación local. La ventilación local es el procedimiento que se utiliza dentro de cualquier equipo o sistema para tratar de captar los contaminantes y evitar su dispersión en el ambiente de trabajo. De aquí sale y por supuesto va a ir a un colector antes de ir a la chimenea, porque si no lo diseminamos en el ambiente externo. A pesar de eso, las chimeneas siempre han sido utilizadas y sobre todo la altura de las chimeneas para dispersar mucho más y bajar la concentración de los contaminantes. Bueno, veamos lo que es la parte, digamos, donde ha contribuido más la ingeniería al control de la contaminación, que es el diseño de todos los equipos que se utilizan para, una vez que se captan los contaminantes en el recinto, se produce en un recinto industrial, cómo atraparlos. Eso se llaman equipos captores de contaminantes o colectores de contaminantes. Aquí vemos el más simple, es la cámara de sedimentación. La cámara de sedimentación entra por un extremo, aire con polvo, y sale con aire con menos polvo. Simplemente al pasar por ese recinto, pues deposita el polvo. Debemos hacer el mayor de impedimento posible para que circule el aire de forma tal, como aquí varias, digamos, repisas, por donde tenga que circular el aire, pues entonces eso lo hace que necesariamente deposite mayor cantidad de polvo antes de salir. Eso es una cámara de sedimentación. Es muy simple. Bueno, mencionemos aquí algo que es general para todos. Lo fundamental en cualquier equipo de esto de control es para el caudal dado de entrada, que debe ser igual al caudal de aire de salida, la concentración que está a la entrada o la que esté por la salida debe ser mucho menor que la que está a entrada y que se haya colectado. La eficiencia de un colector se define concentración a la entrada menos concentración a la salida entre concentración a la entrada por ciento. Esa es la eficiencia de un colector. Hay cámaras de sedimentación que son hasta 80% eficientes. Aquí tenemos otro equipo que es relativamente simple, pero insólitamente pues muy eficiente. Es un cilindro grande, un cilindro menor en el centro y una parte cónica en la parte inferior, y aquí abajo pues algún dispositivo para evitar que escape el aire por aquí. Entra el aire con polvo, aumenta su velocidad grande y por lo tanto la posibilidad de depositar en las paredes polvo, y después por el centro sale el aire. A este equipo que se denomina ciclón es sumamente eficiente y muy simple. No tiene partes móviles. Entonces, este es muy utilizado para las partículas grandes sobre todo. Es hasta el 90% eficiente estos ciclones. Otro equipo ya más sofisticado es el denominado precipitador electrostático. Está basado en el principio de que si tenemos un tubo o dos paredes por donde pasa aire con partículas, si existe un diferencial de voltaje grande, 5.000, 8.000, 10.000 voltios, entre esas paredes, las partículas se ionizan y se depositan en las paredes. Entonces eso hace de que existan una cantidad de placas en las cuales entre ellas pues hay ese voltaje grande y hace que se deposite. Y después por golpe, por percusión, se le va despegando y entonces se depositan en el cono de abajo. Esos equipos se denominan precipitador electrostático. Hay unos enormes, casi como un cuarto, pues. Son muy costosos. Este otro tipo de control que son filtros. Filtros de tela funcionan
digamos, aquí está la entrada de gas con polvo, salida de gas con polvo, se hace circular, digamos, o por el centro, y se deposita en las paredes, y después también por el vibrador se hace sacudir y que caiga el polvo acá. Son filtros, se denomina filtros de manga o filtros de tela. Mangas porque estos parecen mangas, ¿no? Mangas de camisa. También son sumamente eficientes. Otros equipos son las denominadas torres de absorción. Tenemos un esquema muy simple de una. Lo que tenemos es un rociado, una lluvia. Entra aire con polvo, es rociado con agua o con otro líquido para otros productos químicos gaseosos, contaminantes gaseosos. Y por aquí sale el gas, el aire menos contaminado. Y por acá abajo sale el líquido, el agua llevándose el polvo o el líquido absorbiendo el contaminante que lleva el gas. Esas son torres de absorción. Hay otras torres de absorción. La otra es absorción con B de burro y esta es absorción con D. Estos son sólidos, carbón activado, por ejemplo, o sílica gel, que son los que atrapan, tienen por sus cavidades como absorber gases. Se utiliza para muchos solventes. Entonces se hace circular y se queda en el lecho. Esta fase lo que muestra es cómo recuperar después el lecho. Son dos fases. Esta es la de captar el contaminante y esta es la de limpiar el lecho para ser reutilizado. Se utiliza vapor de agua, entonces pues aquí se separa. Se pone esto de vapor de agua muy caliente, aquí se enfría, entonces se condensa y aquí se puede separar el condensado del vapor y por aquí sale el solvente. De esa manera se limpia el carbón y se vuelve a utilizar. Eso es absorción. Hay otros equipos que son los de control, de equipo de control, es la incineración. Incineración es un quemador, un horno, quemador y horno, y se hace pasar el gas contaminado y de aquí pues es decir, el gas que tenga algún contaminante más agresivo y de aquí saldrá un aire menos contaminante. Si tienes CO2 solamente, ahora se considera también contaminante. Pero desde el punto de vista de la salud de los que lo rodean, no, porque el CO2 no agrede a los humanos, agrede al planeta. Otro equipo son de incineración catalítica, que utiliza lo mismo. Hay un quemador, actúa como un horno, pero él pasa a través de un catalizador. Ese catalizador hace que para ahí se absorba el producto contaminante. Bien. Al final, después de pasar por los colectores, después de ser atrapado, la gran mayoría todavía algo puede salir por la atmósfera. Y en los sitios donde no hay colectores, pues en la atmósfera. Esta es un esquema de una chimenea. Aquí tenemos la altura de la chimenea, más la altura efectiva de la chimenea, que es un pedazo debido a la velocidad con la cual sale el gas contaminado, el gas que sale por la chimenea. Se admite una distribución gaussiana de los contaminantes en este aire, en esta penacho, que es como se denomina esta pluma de la chimenea. Esta sirve para poder calcular a qué distancia X se produce
qué concentración, según el caudal de aire que sale, según la concentración de contaminante que sale y según la velocidad del aire que tenga. Todos estos ingredientes intervienen en la formulación de los cálculos necesarios para determinar cuál será la concentración que hay y a qué distancia. Es un método efectivo de diseñar la chimenea, es decir, la altura adecuada para que la concentración a nivel de piso esté por debajo de los valores recomendados en las normas. Bien, aquí vemos en este gráfico el efecto que tiene, que no depende de lo que se emite en la atmósfera por una chimenea, depende de cómo varía la temperatura con la altura. Esta línea que está acá en todos es la que se considera normal o adiabática. Variación normal de la temperatura con la altura. Sin embargo, si la temperatura varía de esta forma, entonces la chimenea se comporta de esta manera. Si la temperatura se comporta hasta cierta altura en forma adiabática y luego se invierte, la temperatura hasta esa altura dada, allí no sube, simplemente baja, entonces se difunde mucho más peligrosa. Si la condición de la atmósfera es por debajo de esta diabática, que se denomina inestable, entonces la forma de la pluma o del penacho será así en espiral. Entonces da puntos más altos de concentración a esta altura, sin embargo, puntos también donde existe concentración alta a esta. Es un vaivén. Y finalmente, esta, en el caso de que exista primero una inversión y luego en forma adiabática. Entonces será no baja, entonces es como que si flotara el humo a esta altura y de ahí en adelante se difunde. Bueno, este efecto hay que tomarlo en cuenta para ver el problema de la contaminación a pesar de los cálculos que se efectúen de las chimeneas. Bueno, eso es lo que le tenía a ustedes de presentación. La bibliografía fundamental está en un libro que publicó la Academia, Fundamentos de Ingeniería Ambiental, el capítulo 2, el capítulo 9. Y un capítulo que está en el tintero todavía, pues no ha salido, está en prensa, que es el control de la contaminación del aire en ese mismo libro. Desafortunadamente ese no está, se lo puedo hacer llegar a Davis y esté disponible. Los otros son las guías de la calidad ambiental de la OMS, el decreto 638 de la República de Venezuela y el libro clave fundamental que es el de World Keynes y Walker Cecil, contaminación del aire. Bueno, es todo por la explicación y oigo preguntas y comentarios. ¿Aló? Sí, es que estábamos buscando el control de... Si quieres, deja de compartir pantalla para que yo pueda tener el control otra vez de... Déjame ver cómo your screen is searching. ¿Dónde está? Ni share. Ok, aquí estamos, tenemos 4 alumnos. Okay. Y 3, tenemos 3 en línea, ¿no? Okay.
No, tenemos 5 participantes nada más hoy. Claro. Sí, bueno, tenemos a Julio Lara, que también es alumno. Bueno, no sé si los alumnos quieren hacer alguna pregunta. Bueno, yo creo que una de las preguntas que ellos estábamos comentando aquí es, con datos adelantos ahorita que hay en la tecnología, ¿hay alguna forma, por ejemplo, desde el punto de vista de telecomunicaciones o de informática o de la misma ingeniería civil, de hacer algún programa, hacer algo que pueda decirnos exactamente cómo es la contaminación y buscar la manera de aliviarla, pues, de no contaminar el ambiente? No entendí la pregunta. O sea, si hay mecanismos, por ejemplo, informáticos o más que todo informáticos, ¿no? Para hacer proyecciones de esos contaminantes en la atmósfera y poder entonces saber con las concentraciones y la proyección qué medidas tomar para aminorar esa contaminación. Bueno, primero, afortunadamente, los niveles de contaminación que tenemos en Caracas, que es la ciudad más grande, son bajos. No tengo datos de recientemente de medición, creo que no se están haciendo, pero hasta principios de este siglo existían mediciones y los valores eran bastante aceptables. El problema de contaminación está en emisiones puntuales. Entonces, eso tiene que ver con el tipo de fábrica, tipo de instalación industrial. Por ejemplo, todas las fundiciones representaban un problema, tanto interno de emisión de contaminantes para la gente que trabaja allí, como para los alrededores. Entonces, en todo lo necesario era revisar cómo estaban los equipos colectores que deberían tener antes de arrojar por la chimenea los contaminantes. Entonces, lo primero es que debe tener un colector. Y segundo, la eficiencia de esos colectores que se puede medir, pues. Y ese es el primer control. Quizás antes, como lo mencioné al hacer referencia a la ventilación local, es que cuando en las instalaciones industriales que donde hay emisiones de contaminantes masivas, necesariamente tiene que hacer un sistema de ventilación local para captar los contaminantes y poderlos conducir a un colector antes de arrojarlos a la atmósfera. Eso, la única manera, desde el punto de vista del industrial, debe hacerlo. Desde el punto de vista del país, el Estado debe velar pues, mediante inspección del Ministerio del Ambiente y exigir pues, que eso tiene que ser cumplido. Ahora, desde el punto de vista personal, ¿qué hacer para disminuir la contaminación? Bueno, siempre es tratar de quemar menos. Idealmente, como nos recomienda a todos ahora, que andemos más en bicicleta, andemos más, que caminemos más en vez de usar el vehículo automotor, porque mientras más vehículos automotores usemos, estamos quemando más combustible. La transición energética que debe hacerse a energías más renovables y el uso de vehículos eléctricos, pues será un paso para disminuir la contaminación atmosférica. Bueno, más preguntas, más comentarios. Bueno, aquí no hay más preguntas, los alumnos no tienen más preguntas y bueno, veo que hay solamente 5 personas conectadas. No sé si Alonso y Sergio tienen alguna pregunta para Manuel. Julio también, que es un alumno que está conectado. ¿Quieren decir algo, complementar algo? Si no... Sí, Alonso levantó la mano. A ver, Sí. Adelante, Alonso. Bueno, sí, yo estaba pensando ahora en el problema del cemento. O
o sea, de la manipulación del cemento, porque cuando la contaminación se produce por la salida pues de una chimenea, habría una manera de controlarlo, pues en la forma como lo ha explicado perfectamente bien ahora, ¿no? Pero el problema del cemento, que cuando se está construyendo una obra y las obras se construyen dentro de las ciudades, mientras se está construyendo un edificio en el centro de una ciudad, el polvo del cemento, cuando sale de los sacos, cuando sale de los silos, es un polvo que se va extendiendo rápidamente y que probablemente pues nadie se da cuenta de ese problema, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa contaminación que se produce en las ciudades por efecto de la manipulación del cemento en las obras puede tener la importancia por los efectos nocivos iguales o parecidos a los que se producen en las industrias por efecto de las chimeneas, ¿no? Eso es lo que yo quería pues preguntar un poco, ¿no? Sí, yo creo que no hay que preocuparse tanto. El efecto es más local, es más, afecta más a los trabajadores que estén manipulando el cemento por la concentración que van a tener. Ese no se difunde más de 2 metros o 3 metros de allí. Dado el tamaño de las partículas, con toda seguridad no sobrepasa los 3 metros alrededor de donde se esté produciendo. Y por ello creo que la concentración será relativamente alta para las personas que están muy cercanas, pero luego no afecta a la ciudad. La emisión de otros contaminantes es mucho más alta, de óxido de nitrógeno o óxido de nitrógeno sobre todo, porque se va a producir siempre en combustión. Entonces, ese sí hay que tomar en cuenta. Por eso en las mediciones hay que hacer medición siempre de óxido de nitrógeno. Entonces, particularmente creo, repito, que no representa problemas sino local para la persona que esté trabajando, sobre todo el efecto de dermatitis también que puede ocurrir, no solamente de vía respiratoria, y por supuesto la irritación y el daño que pueda causar en las mucosas del sistema respiratorio a las personas que están cercanas de allí, a los que estén en los pequeños alrededores. Pero difundirla en todo el ambiente yo creo que no es una fuente trascendente. Bien, gracias. Ok, sí. Bueno, aquí dice en el chat, Sergio, excelente presentación, muy intuitiva, felicitaciones. Ok, bueno. Manuel, bueno, creo que damos el receso hasta las 10:30, que es cuando viene el profesor Ochoa a dar su clase. Muy bien. Gracias a todos los presentes y seguimos en contacto. Muy bien, entonces lo quiero mucho, pues. Hasta luego. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta luego. Profesor de Hidrología, Hidráulica, Mecánica de Fluidos, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Drenaje Urbano, de la UCAS, decano de la Facultad de Ingeniería, también director de la Escuela de Ingeniería Civil, director del posgrado de Ingeniería Ambiental, profesor asociado en la UNIMED, profesor adjunto en las Escuelas de Ingeniería Civil NSU, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, copresidente de la Red Interamericana de Recursos Hídricos, ha dictado cursos en la Universidad Javeriana de Bogotá y en la Escuela Superior del Litoral de Guayaquil, Ecuador. Fue coordinador del núcleo de decanos de ingeniería de las universidades jesuitas de América Latina, coordinador adjunto del núcleo de decanos de ingeniería de Venezuela, coautor de varias publicaciones con UNESCO, UCAD, Fundación Polar y ANAS. Ha dictado conferencias en varios países, todas relacionadas con el tema del agua.
recibió la orden José Antonio de Sucre del Colegio de Ingenieros y tiene una exposición en la Academia Nacional de Ingeniería y Artes. Bueno, bienvenido, profesor Ochoa. ¿Puede compartir pantalla? Hola, muy buenos días a todos. Vamos entonces a entrar en esta conferencia sobre gestión integral de recursos hídricos. Y vamos a comenzar con la definición que nos da la Global Water Partnership. La Global Water Partnership es una asociación que se creó a principios de siglo entre muchísimas compañías inicialmente que manejaban el agua y posteriormente se fueron añadiendo gobiernos, etcétera, ¿no? Y ellos José, perdón, ¿puedes hablar un poquito más duro porque no te oímos bien? Por favor, pon un poquito más de volumen. A ver, ¿me están oyendo mejor ahora? Sí. Sí. Es que el micrófono creo que no es muy bueno. Bien, les decía que la Global Water Partnership fue una institución que se creó a principios del siglo, ¿ok? Me está diciendo el computador que mi conexión está inestable, espero que funcione todo el curso. La Global Water Partnership se creó inicialmente por unas compañías aliadas con el Banco Mundial para atacar el problema del agua. Posteriormente se fueron añadiendo gobiernos, instituciones, etcétera, y hoy en día se puede decir que engloba a casi todo el mundo que tiene que ver con el problema del agua a nivel del planeta. Y ellos definen la gestión de recursos hídricos, gestión integrada, como administrar y desarrollar los recursos hídricos en forma sostenible y equilibrada, teniendo en cuenta los intereses sociales, económicos y ambientales. Y reconoce los diferentes grupos de interés que compiten entre sí. Esto quiere decir la gente que necesita el agua, cuando hay una misma fuente para varios sectores, y eso lo vamos a ver, pues empiezan a competir a quién le corresponde más o menos agua, ¿no? Y luego terminan diciendo pues los sectores que usan y abusan del agua y las necesidades del medio ambiente. Ahora, esta disciplina de la gestión de recursos hídricos antes no se hacía. Y no se hacía porque éramos pocos en el mundo. Es decir, cuando hace 2000 años, o hace 1000 años, o hace 500 años, pues había poca gente en el planeta, ¿no? Y había suficiente agua. En la medida en que hemos ido creciendo y en la medida en que la sociedad ha ido entrando pues a la edad quizás, llamémosla la edad moderna, las necesidades de las industrias, antes no había industria, a partir de la industrialización del siglo XIX, entonces empieza a usar más agua para las industrias, y por supuesto el riego también necesitaba agua. Entonces, en la medida en que la población crece, pues también hay que darle más alimento. Entonces también el riego pues necesitaba más agua. Hoy en día ya alcanzamos los 8.000 millones, según algunas informaciones que leí la semana pasada, ¿ok? Y el cumplir pues con todas esas necesidades que requerimos, pues tiene un costo, ¿no? Y veamos un poco rápidamente, porque esto probablemente ya ustedes lo vieron en hidrología, pues no. Realmente lo que nosotros usamos de la cantidad de agua que tiene el planeta es apenas el 0,02%, que es lo que está en lagos y ríos. Y de ese 0,02%, ya hay mucho que está contaminado. En América Latina y el Caribe, más o menos la distribución del uso del agua es el que aparece acá. Es decir, un 76% en agricultura, fíjense lo importante que es la parte agrícola, ¿ok? Un 6% las industrias y un 18% es el doméstico, es decir, la ciudad. Eso ha ido cambiando un poco, pero fíjense en este gráfico, ustedes ven acá, es a partir de 1950, cuando se produce un boom en la población,
y efectivamente que con ese boom pues va creciendo las distintas necesidades, pero fíjense que la agricultura, que es la azul, es la que crece más intensamente a lo largo de estos años, y las otras son proporcionales a ese crecimiento poblacional y a la creación de embalses. Fíjense que entre 1900 y 1950 prácticamente no había embalses. Eso de crear embalses comienza prácticamente, para darles un año aproximado, en 1960. Ahí hay una década, 1960, 1970, en que el mundo entero se puso a ver el problema del agua y empezaron a crear embalses en todos lados para almacenar agua para los momentos en que había escasez, pues, ¿no? Entonces, fíjense cómo crece también allí el agua acumulada en kilómetros cúbicos por año en embalse. Bien, dependiendo de cómo sean los países, si ustedes ven acá, si me va la flechita, ok. Y en los países de renta alta, ya ellos han logrado bajar ese consumo en agricultura a un 40%, ¿okay? Pero la industria sube al 45% y el consumo humano es 15%. En países de renta baja, es decir, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, fíjense que la agricultura ocupa el 80% del consumo de agua. Y eso es porque seguimos regando como se regaba hace 200, 300 años atrás, con lo cual desperdiciamos mucha agua. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, fíjense, la media mundial es esta, y bueno, esto como es una información que saqué de una revista española, pues en España la agricultura ocupa el 62%, la industria el 25% y el consumo humano 12%. El crecimiento poblacional ha bajado. Fíjense, a nivel mundial de 1,4 estamos bajando a 1,19, en América Latina de 2,7 a 1,02 y en Venezuela de 3,75 a 1,29. Sin embargo, como bien dice la lámina abajo, la tasa de crecimiento poblacional ha bajado, pero sigue igualmente creciendo, aunque se crece a una menor rata, pero sigue creciendo. Entonces, si sigue creciendo, pues sigue habiendo más demanda de agua. Y esto es una nota que saqué de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. ¿Okay? Fíjense que ellos estiman que va a haber un 55% de demanda de agua en agricultura, simplemente para riego. ¿Okay? Pero ellos dicen que tal como estamos explotando o como se usa el agua hoy en día, solamente podremos aumentar un 10% eso que tenemos ahorita, esa capacidad instalada que tenemos y esos acuíferos, embalses, etcétera, que tenemos. Es decir, si nosotros pasamos de un 10%, pues podríamos decir que se nos acaba el agua, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? De manera que no vamos a poder cubrir ese aumento tan grande en la demanda. Y es por ello que empieza la gente a pensar, hace unos 30 años atrás, en una gestión integrada de los recursos hídricos. Es decir, ¿cómo hacemos para utilizar toda el agua que existe, limpia o sucia, digámoslo así, ¿okay? Para poder cubrir esa demanda futura? Ahora fíjense, nosotros ahorita tenemos una serie de zonas donde ya existe estrés hídrico, y estrés hídrico, tal como lo ven en la lámina, es cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo, ¿ok? O cuando su uso es restringido por la mala calidad del agua. Por ejemplo, nosotros ahorita no tenemos, supuestamente en Caracas, como está lloviendo, pues no hay estrés hídrico. Pero nosotros tuvimos un estrés hídrico hace unos años cuando hubo esa sequía tan grande, que hubo el apagón, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes se acordarán. Hubo estrés durante un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, hay ya zonas del globo en donde el estrés hídrico ya es una cosa fija, ya pues no existe ya. Fíjense que
el 40% de la población mundial ya está en estrés hídrico. Y si lo vemos aquí en este gráfico, vamos a ver que básicamente toda la zona norte de África, a ver si me sale aquí la flechita, ok, zona norte de África, el sur de Europa, de España, Italia, por cierto que en España ayer o antier declararon en Barcelona emergencia por sequía, ¿okay? Las zonas, por supuesto, todos los países árabes, ¿okay? La India, Australia, ¿okay? Y en Sudáfrica, de hecho, hace un par de años atrás, tuvieron un problema en la ciudad del Cabo. La ciudad del Cabo está a la orilla del mar. De eso posiblemente vamos a ver un poquito más adelante del factor político. Ellos están a la orilla del mar y habían planificado, porque los embalses estaba lloviendo menos y se estaban secando, y habían planificado construir unas plantas desalinizadoras, pero resulta que el gobierno era de un partido y el Congreso era de otro. Y por pleitos políticos, pues las plantas desalinizadoras se atrasaron en la construcción y llegaron a un momento en que ellos llamaron el momento cero. El momento cero es que ya no había tuberías, agua en las tuberías, y la gente tenía que ir a unos sitios en donde les llenaban un garrafón. Tenían derecho a 25 litros por persona por día. Y según la Organización Mundial de la Salud, por lo menos uno debe tener 50 litros. Es decir, le estaban dando la mitad de lo que la Organización Mundial de la Salud exigía. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo las zonas más rojas, pues, de un estrés de mayor al 80%. Y en el caso de las Américas, tenemos la zona del Perú, ¿okay? Que siempre ha sido parte de Bolivia, y Chile, ¿okay? No sé si lo saben, pero Chile en el norte tiene el desierto de Atacama, que es el lugar más seco de la Tierra, ¿okay? Y fíjense que en Venezuela también nos está presentando un estrés medio a alto según el cuadro este. Entonces, fíjense que estamos ya teniendo problemas de estrés en algunos sitios, aquí en el país. Si nos vamos al país exactamente, vamos a ver que efectivamente para el año 40, según este escenario de seguir haciendo lo que hacemos actualmente con respecto al agua, vamos a tener sequías muy grandes en la península de Paraguaná, parte de Falcón, Carabobo, en el Zulia, ¿okay? Y toda la zona centro costera del país, incluyendo Caracas, por supuesto, y Margarita, las islas, por supuesto, siempre, y parte del oriente, ¿okay? Por supuesto que el sur del país va a tener siempre mucha agua, pero resulta que en el sur del país no vivimos nosotros vivimos precisamente en esta zona. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, hay un estrés hídrico porque la demanda supera al suministro, ¿okay? Entonces tenemos que ver cómo arreglamos eso. Y allí viene el problema de la gestión de todos los recursos hídricos, incluyendo las aguas servidas. Hay unos experimentos que ya se han hecho en la zona de Quibor, en el Zulia y en Paraguaná, para tratar aguas servidas y utilizarlas para el riego. Entonces, ¿cuáles son los grupos de interés que requieren esa agua, esa demanda? Pues, por supuesto, las ciudades necesitan agua potable, necesitan para el ornato, para regar las matas, etcétera, que están por la ciudad, en los parques, para limpieza de la ciudad y, por supuesto, para la recreación. Los agricultores, como ya lo hemos mencionado, porque necesitan regar para producir alimentación, y las industrias, sobre todo las agroindustrias y las metalmecánicas. Por ejemplo, una de las cosas que hacen las metalmecánicas hoy en día es recirculación del agua tratándolo. Y por supuesto, el gobierno, que es el que tiene que controlar o reglamentar el uso del agua y poner de acuerdo a los usuarios. Y ahí les pongo en pequeño algo que empezó a definirse a finales de los años 60, mediados de los 70, lo que llamaban el caudal ecológico. ¿Por qué? Porque cuando se reconstruían las represas, esas represas
retenían el agua, y aguas abajo entonces toda la fauna acuática pues se moría, no tenía suficiente agua para subsistir. Y entonces de allí, cuando se vio ese problema con las presas, empezó a crearse el concepto de caudal ecológico. Es decir, el río tiene que tener una cierta cantidad de agua para mantener la fauna y la flora agua abajo del embalse. Hay un caso muy emblemático que fue en el río Nilo. En el río Nilo, cuando se crea la presa de Asuán, el lago Nasser, esa presa fue una de las que alertó más sobre el problema ecológico. Y les explico. La presa, el río Nilo, inundaba el desierto en las márgenes del río, ¿okay? Y los egipcios aprovechaban esa inundación para sembrar. De hecho, cuando uno ve la cultura de los faraones, ellos lograron entender el comportamiento del río y tenían una serie de canoas que iban en relevo, de manera que cuando aguas arriba se producía una creciente, ellos salían en unas canoas muy rápidas y llegaban unas 6 horas a 8 horas antes de la creciente que traía el río. Entonces sembraban rápidamente para que cuando inundara la creciente ya estaba sembrado, y aprovechaban un poco más esa humedad. Bueno, eso fue tan exitoso pues que, como sabemos, la cultura de los faraones pues duró unos 3000 años. Pero cuando se crea la represa de Asuán, ya esa represa, como se imaginarán ustedes, retiene el agua, y entonces ya no hay inundaciones agua abajo de la represa. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en vez de tener el barro que traía el río, empezaron a usar fertilizantes, lo cual contamina un poco el agua, ¿okay? Pero además de eso, quizás el problema ecológico más grande fue la descarga del Nilo en el delta. ¿Por qué? Porque ese barro que llegaba al delta alimentaba el plancton alimentaba el pez chiquito, etcétera, pues toda la cadena alimenticia, y la producción pesquera en el delta bajó por miles de toneladas. Y resulta que entonces la gente que vivía de la pesca ahí empezó a pasar hambre. Entonces tuvieron que crear una versión digamos, de la bolsa CLAP del gobierno egipcio para poder alimentar a esa gente, porque ya no tenía suficiente proteína para su alimentación. Y entonces, a partir de esa presa y algunas otras, fue que entonces se empezó a considerar en el diseño de presas el caudal ecológico. Bien, entonces, la acción de la gestión integral de recursos hídricos se ha considerado como base tomar a la cuenca como una unidad. Es decir, sabemos que una cuenca pues, es un área donde todas las aguas que le caen salen por un mismo sitio, vamos a decirlo así. ¿Okay? Entonces, es lógico que toda el agua que está dentro de la cuenca, pues, se pongan de acuerdo los usuarios en cómo utilizarla, ¿no? Y está analizando pues la producción anual por lluvias que se produce en la cuenca. Luego que tengamos la cuenca delimitada, hay que crear los organismos de cuenca, que son los que permiten entonces analizar desde todo punto de vista el agua dentro de la cuenca, ya sea agua de lluvia, ya sea agua embalsada, ya sea aguas servidas e inclusive agua subterránea. Por cierto que el agua subterránea sí tiene un problema, porque el agua subterránea no obedece a la cuenca superficial. Hay muchas cuencas de agua subterránea que trascienden los límites de la cuenca superficial, y es muy común. De hecho, una de las cosas más interesantes quizás que se tiene sobre esto es cómo se ponen de acuerdo los países entre ellos cuando hay una cuenca que es transfronteriza. Hay un ejemplo muy emblemático entre Egipto y Libia. Egipto y Libia tienen en el desierto de Sahara un acuífero bastante grande, y ellos
extraen agua subterránea de ese acuífero. Y entonces ponerse de acuerdo de cuánto saca uno, cuánto saca el otro, ha sido un problema. Es un poco reflejándolo lo que pasó con Kuwait e Irak, cuando la guerra de Kuwait e Irak, porque ellos tenían un sedimento de petróleo de donde estaban extrayendo los dos, y eso fue la causa de la guerra, en que uno estaba acusando al otro que extraía más de lo que tenía que extraer de acuerdo a un acuerdo, valga la redundancia, que ellos tenían. Pues lo mismo pasa con el agua. Nosotros tenemos acuíferos muy grandes con Colombia, por ejemplo, en toda la parte suroeste de Venezuela. Hay un acuífero muy grande que es el acuífero Guaraní, en donde está involucrado Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Y así hay acuíferos en muchos sitios, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo en manejar eso? Y es muy distinto a la cuenca superficial. ¿Okay? La cuenca superficial sí es delimitada, por supuesto, por la orografía o la topografía que existe. Eso surge entonces por la necesidad de crear nuevas leyes y reglamentos para poder manejar el comportamiento de los usuarios y asignar la cantidad de agua que le corresponde a cada quien. Entonces, eso permitiría crear una versión compartida del uso racional del agua. Es decir, yo voy a usar tanta agua para regar, pero yo entiendo que tú también la necesitas para industria, yo entiendo, ciudad, que tú necesitas para agua potable, etcétera, etcétera. De manera que es una cosa que corresponde no solo a los usuarios, sino también al gobierno y al ciudadano. Entonces, en base a eso se hacen unos planes de acción. Son nacionales, ¿okay? Leyes, tratados internacionales en cuencas transfronterizas, como le decía antes, en procesos políticos de concentración entre los distintos usuarios y, por supuesto, unas leyes ambientales para proteger el ambiente. Pero también hay planes a nivel local, ¿okay? Donde hay leyes particulares, hay dentro de la misma cuenca, la asignación de alícuotas, ¿okay? La gestión de las aguas subterráneas y o superficiales. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la palabra ejemplo, es en el Valle de Quíbor. No sé si alguno de ustedes ha estado por esa zona. El Valle de Quíbor tiene unas tierras excelentes y tiene un acuífero confinado. Acuífero confinado es que el agua queda retenida allí. De un acuífero que se formó a través de miles de años. Y ahí se empezó a explotar ese acuífero, pero hoy en día está sobreexplotado, hubo que regular, no se permitió hacer más pozos, etcétera, mientras se construía el embalse Bambú, pero que no se ha terminado. Entonces ahí hay una sobreexplotación de aguas subterráneas y superficiales, ¿no? Y luego están las regiones ecológicas, que hay que protegerlas. Nosotros en Venezuela tenemos áreas de protección especial, las ABRAE, que lamentablemente no se están respondiendo a lo que dice la ley. Hay muchas maltrato al ecosistema en muchos sitios. Lamentablemente, a pesar de tener unas leyes que fueron de avanzada cuando se creó el Ministerio del Ambiente en Venezuela. Luego, hay organismos de cuencas. Fíjense que antes teníamos planes, pero hay unos organismos que son los que van a manejar esos planes, ¿no? Y esos organismos de cuencas tienen tres funciones principales. Uno, por supuesto, es monitorear, investigar, coordinar y regular, es decir, tener toda la información que se necesite para poder manejar la cuenca. Luego, una vez que se tiene toda la información, entonces planificar y conseguir financiamiento para hacer los planes, para ejecutar los planes. Y luego, por supuesto,
desarrollar esos planes y una vez desarrollados, por supuesto, hay que administrar esa agua en la cuenca. Y eso es para que el agua alcance para todos y sea sostenible en el tiempo. Hay sitios donde ya se han creado asociaciones o consejos de cuenca. Esos son organismos formales cuando es el gobierno el que los ha creado, ¿ok? O informales que pueden ser integrados por parte de gobierno, organizaciones no gubernamentales, usuarios, comunidades organizadas, etcétera, mesas de agua que existe aquí en Venezuela. Hay, por ejemplo, las hidros son un ejemplo de organismos formales. Son, así como hay hidrocapital, hay hidrolago, hay hidrollanos, etcétera. Son organismos formales creados por el gobierno para, por lo menos, manejar un cierto sector, que básicamente es el agua potable para las zonas donde ellos actúan. Y entonces, ese objetivo principal de la gestión integral de recursos hídricos es lograr que se use eficientemente el agua y que obtengamos una manera de que siempre haya agua, ¿no? Que tengamos siempre agua de buena cantidad y calidad en el tiempo. Y eso es el objetivo principal de esa gestión integral. Si eso se logra, se van a evitar conflictos entre usuarios de una fuente común. Fíjense ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos la represa de Camatagua, que es una de las que más agua le da a la ciudad de Caracas. Bueno, esa presa inicialmente se construyó solamente para riego. La idea era regar, con esa presa sobre el río Guárico, regar esa zona de allí, hasta que se vio que Caracas necesitaba más agua, y entonces dijeron, no, mira, la represa de Camatagua tiene un agua excelente, vamos entonces a utilizar esa agua para la ciudad de Caracas. Y entonces allí fue una decisión del gobierno para pues darle agua a Caracas y no a la agricultura. Entonces fíjense que eso va cambiando con el tiempo, dependiendo de quién necesita más agua y cuál es la importancia que le da el administrador del recurso a ese recurso, pues, ¿no? ¿Okay? Ahora, fíjense, si nosotros seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, y aquí lo tienen en rojo, ¿ok? Fíjense, aquí más o menos salen los años. Esto lo tomé de una conferencia a la que asistí en Bogotá en el año 2018, ¿ok? Hace 4 años ya, ¿ok? Esto es una investigación de un instituto que se llama IIASA, que es Instituto Internacional de, no me acuerdo exactamente las cifras, algo de sobre el agua, sistemas informáticos, etcétera. Pero ellos decían que si nosotros seguimos usando el agua como la venimos usando, fíjense cómo el estrés va creciendo. ¿Okay? Si nosotros, en cambio, usamos algunas soluciones, que ya las vamos a mencionar, que son estas rayas que están acá, ¿ok? Cada solución, ellos dicen que reduce el estrés en un 2%, de manera de que para el 2050, si seguimos usando eso, estaríamos pasando de rojo a anaranjado y en algún momento podríamos llegar entonces a estar en azul, ¿ok? Dependiendo del tipo, si usamos todo o si solamente usamos algunos de ellos, pues por lo menos vamos disminuyendo el estrés hídrico a nivel internacional. Ahora, esto de las cosas que hay que hacer los gobiernos, educación del ciudadano, cosa que también hacemos en las universidades, por supuesto, y en los colegios, y aumento de tarifa. El aumento de tarifa siempre ha sido un factor que impulsa el ahorro. Si a usted le sube la cuenta de la electricidad, mientras más alta está la cuenta de la electricidad, empieza usted a pagar bombillos en su casa. Lo mismo pasa con el agua,
pero aumentar las tarifas de agua siempre ha sido un problema porque hay usuarios que de repente no pueden pagar. Entonces, esos usuarios pues empiezan a reclamar, empiezan a trancar avenidas, calles, etcétera, etcétera, y crean un problema social y político. ¿Okay? Entonces, el aumento de tarifas siempre ha sido un problema. Entonces, las otras cosas que, según estos señores, pues uno es qué sembrar con el tipo de suelo y con la cantidad de agua disponible. A veces estamos sembrando rubros que no se adaptan bien al clima o no se adaptan al tipo de suelo o requieren mucha agua cuando en realidad no la hay. De hecho, algunos de esos embalses que se crean para regar es porque ha sido necesario buscar más agua para ese riego. Y ese riego, acuérdense que es producir comida para la gente. Entonces, ahí hay un juego entre la disponibilidad de agua, el costo de esa agua, porque si hay que construir embalses, sistema de bombeo, tuberías, etcétera, eso tiene un costo, ¿ok? Costo que se traspasa al usuario a través del costo de la comida. Entonces, una de las cosas que se recomienda es pues ver qué sembrar en el tipo de suelo y con el agua que se tiene. Una de las cosas que se están usando mucho hoy en día es riego por goteo. Israel, por ejemplo, es uno de los grandes países que han manejado esto, han transformado esos desiertos que ellos tienen allá en unos vergeles impresionantes y es por riego, por goteo, básicamente. También hay todos los cultivos hidropónicos, aquí ya hay muchos cultivos hidropónicos en donde recirculan el agua con nutrientes a través de unos canales donde están las raíces de las plantas y se logra inclusive incrementar la producción por año. A veces en donde antes en un suelo normal se producía una cosecha o dos, ahora se pueden producir unas 3 o 4 cosechas en cultivos hidropónicos. Lo otro es disminuir las pérdidas en acueductos. Por ejemplo, en la ciudad de Caracas, nosotros tenemos un 40% de pérdidas por tuberías rotas. ¿Okay? Entonces, fíjense, en Caracas, el sistema que está construido, el actual, debería estar trayéndonos unos 20 metros cúbicos por segundo, lo cual daría para el uso de toda la ciudad. Sin embargo, actualmente están entrando como unos 12 metros cúbicos por segundo, en parte por falta de mantenimiento en bombas y tuberías, pero muchas de esas tuberías están rotas, entonces hay que ir reponiendo las tuberías, algunas tienen 70, 80 años en sitio, y bueno, pues han ido deteriorándose, sobre todo algunas que cuando se colocaron no se conocía la protección catódica, y entonces esas paredes de las tuberías se van debilitando y llega un momento en que están muy frágiles y bueno, la presión del agua es muy grande. Acuérdense que en Caracas tenemos que bombear agua hasta alturas muy, muy, muy grandes. Si estamos en la Plaza Bolívar, está como a cota 900, pero si vamos para el Atillo, etcétera, pues estamos a cota 1000 y pico. Y esa agua hay que bombearla, pues a todos nuestros cerros. Entonces, cuando se bombea y la tubería se ha ido debilitando, en algún momento se rompen las paredes. Más si estamos como estamos ahorita, que de repente hay 2 o 3 días en que no hay agua y después cuando se prende la bomba viene un chorro de agua con mucha fuerza que termina rompiendo las tuberías, ¿no? Otro es el uso del agua en las industrias. Hoy en día muchas industrias están recirculando el agua, la tratan, ponen una planta de tratamiento para eliminar desechos que no les sirve porque algunas tienen que usar un agua muy pura, ¿ok? Y entonces, eso logra una eficiencia mayor y no hay que estar trayendo agua, sino que reutilizan el agua en la misma industria. Y bueno, a nivel más doméstico, equipos ahorradores de agua, posetas más pequeñas, pero eficientes,
también regaderas que simulan estar botando mucha agua, pero parte es aire a presión. Y eso ayuda. Acuérdense que si en las miles de casas que hay en todas las ciudades se ponen equipos ahorradores, pues obviamente vamos a hacer un impacto interesante en el agua. Y otro, estos sistemas urbanos de desarrollo sostenible, que es una práctica que se ha venido implementando sobre todo en los últimos años, y es tratar de que el agua que está en la ciudad, el agua de lluvia que cae en la ciudad, se mantenga en la ciudad. Esto no es un concepto nuevo, pero que ha resurgido, perdón que tenía el celular prendido, ha surgido por esa necesidad que hay de agua. Por ejemplo, fíjense, en México hay una zona en donde construyeron unas casas que el techo es un tanque de agua. Entonces ellos logran, ese techo capta unos 50 litros cada vez que llueve. Entonces esos 50 litros pues los utilizan para las posetas. Tienen las posetas conectadas al techo. Entonces, cuando el techo está vacío, pues utilizan agua del acueducto. Y eso va ahorrando cantidades de agua. Y les decía que el concepto no es nuevo. Los romanos, en las casas, tenían los techos con inclinación, con pendiente, hacia un patio central. Y en el patio central había una gran, digámoslo así, piscina, si se quiere, un tanque, pues, ¿no? Donde todas esas aguas caían al patio y del patio iban a ese sitio más abajo, ese tanque, pues, ¿no? O piscina. Y de allí, pues, extraían el agua que utilizaban para cocinar o para bañarse, etc. De manera que fíjense que el concepto no es nuevo, solo que, por supuesto, hoy en día mucho más tecnificado. Bien, ¿y por qué queremos eso? Bueno, porque queremos seguridad hídrica, ¿ok? Y eso se define como la capacidad de la población de salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sostener los medios de subsistencia, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación del agua, los desastres, y eso estamos viendo aquí muchos últimamente, relacionados con el agua, y preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. ¿Okay? Esa fue una declaración de las Naciones Unidas en el 2013. ¿Por qué? Porque la seguridad hídrica primero le da tranquilidad a la población, pero además evita conflictos nuevamente. Ahora, hablemos de sostenibilidad. Hablemos de la capacidad de carga de la naturaleza. La naturaleza tiene un límite, o sea, si nosotros fuéramos 4 gatos, por decirlo así, ¿ok? Nosotros viviéramos en el Valle de Caracas 100 personas, pues no tendríamos ningún problema. Tenemos un ecosistema que nos mantiene, que nos da agua del Ávila, el río Guaire estaría limpio, y podríamos simplemente nosotros y todas las plantas y animales de la cuenca del río Guaire podríamos vivir tranquilamente, ¿ok? En la medida en que se va aumentando la población, ¿ok? Vamos demandando más de la naturaleza y hay un momento en que ya la naturaleza no puede reponerse y eso es lo que se llama una capacidad de carga de la naturaleza. Es el límite que soporta. Una vez que pasamos esa carga, estamos en problemas. Es un poco lo que tiene que ver también con lo que se está hablando insistentemente del cambio climático. Hay un momento en que empieza a crecer la temperatura del planeta y si no logramos frenar ese crecimiento, pues esa temperatura va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta un momento en que la vida no se va a hacer soportable en el planeta. Bien,
aquí tienen ustedes la otra parte, pues el máximo número de organismos vivos que un área puede sostener sin degradar los recursos naturales. ¿Ok? Esas son las definiciones de capacidad de carga de la naturaleza. En los objetivos del milenio, planteados para el 2030, es decir, dentro de 7 años, casi 6, ¿ok? Está el objetivo número 6, que es agua limpia y saneamiento, bueno, para las ciudades, por supuesto. Están las ciudades y comunidades sostenibles. Hay que tratar de que las ciudades sean sostenibles y por definición no lo son. Si nosotros vemos la ciudad de Caracas, por ejemplo, ¿de dónde traemos nosotros el agua? Bueno, de Lagartijo, de Camatagua, etcétera. No tenemos el agua, la ciudad fue sostenible mientras teníamos agua del Guaire, de Macarao, y eso fue hasta los años 60. Ya en el año 61, 62, se construyó el Tuy 1, que era agua del río Tuy. Ahí empezamos a alejarnos porque la ciudad no era sostenible desde el punto de vista de agua. Pero además de eso, nosotros no producimos nuestra comida, la tenemos que traer de otros lados. La gasolina la tenemos que traer de otro lado. La electricidad la traemos de Guri. De manera de que no es realmente, las ciudades no son sostenibles como si lo eran antiguamente porque había pocos pobladores. Entonces, eso es uno de los objetivos, tratar de que sean lo más sostenibles posible. Luego, mantener los ecosistemas terrestres porque ya nos estamos dando cuenta que necesitamos tener árboles y tener fauna para mantener el ecosistema vivo, dentro del cual, por supuesto, estamos involucrados nosotros. Y, como les decía antes, la acción por el clima también involucra el manejo del agua, ¿no? En la medida en que nosotros podamos regar más, sembrar más árboles sobre todo, vamos a poder frenar ese crecimiento de temperatura. Ahorita acaba de terminar el COP27, no he tenido tiempo de leer las resoluciones, pero precisamente son acciones que deben tomar los gobiernos para mejorar el clima. Entonces, nuevamente, esta definición que tomo de una declaración más reciente, en el 2018, de la UNESCO, ¿ok? Que ya hemos dicho anteriormente, pero aquí lo repito en esta lámina, para que se nos vaya creando la idea de que necesitamos ser eficientes en el uso del agua. Hubo en el año 92 unos principios básicos que se llamaban los principios de Dublín, bajo los cuales se ha ido gestionando el sector de agua en el mundo. Y eso es que el agua es un recurso finito y vulnerable. Efectivamente, el agua del planeta es una sola, solamente que gracias al ciclo hidrológico, pues, se recicla, ¿ok? Pero es vulnerable en el sentido de que si vamos contaminando los ríos, pues va a ser un recurso menos asequible y por tanto el río pasa a ser vulnerable no solo para que nosotros podamos extraer agua, sino también para el ecosistema. Luego, el desarrollo y la gestión de las aguas deberían basarse en un enfoque participativo, un poco lo que hemos estado hablando, de que los usuarios tienen que estar conscientes que también hay otros usuarios, ¿no? De la mujer, en Venezuela no tanto, pero hay países en donde la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, gestión y protección del agua. ¿Por qué? Porque tienen, sobre todo en algunos sitios africanos, las mujeres y en Asia, tienen que ir a sitios muy lejanos a buscar el agua y regresar con un balde o con un porrón en la cabeza, etcétera, para llegar agua para el uso de la familia. Y luego el otro principio, que es un bien económico, que se ha discutido muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente dice que el agua es una necesidad, un bien necesario para la humanidad, pero también es un bien que para poderlo aprovechar hay que invertir, hay que hacer embalses, hay que poner bombas, hay que poner tuberías, y eso tiene un costo.
Y entonces eso genera y ha generado y seguirá generando durante mucho tiempo discusiones cuánto hay que pagar por el agua para recuperar esa inversión o por lo menos mantenerla adecuadamente funcionando. Entonces allí intervienen los gobiernos, por supuesto, interviene la sociedad porque yo no puedo pagar tanto por el agua, pero necesito el agua porque es un derecho humano, ¿ok? Y está el gobierno que quiere recuperar la inversión para invertir en otras cosas, pero siempre es un punto de discusión muy grande. Yo me acuerdo que en algún momento se quiso privatizar el acueducto de Caracas y había que subir las tarifas. Y había un movimiento de oposición que decía que el agua era un don de Dios, porque la lluvia pues era un don de Dios. Entonces, la gran discusión era si la lluvia es un don de Dios, pero tú para tener agua en el grifo de tu casa, tenemos que esa agua que cayó, hay que embalsarla, hay que construir el embalse, después hay que poner la tubería, hay que poner las bombas, hay que poner la planta de tratamiento, de manera que efectivamente también tiene un valor económico el producir el agua. Esos son entonces los 4 grandes principios de Dublín. Bien, entonces, como ven, todos necesitamos estar involucrados en el problema en la medida en que nos vaya afectando más, vamos a estar más involucrados, sobre todo, por ejemplo, aquí en Caracas, en que estamos recibiendo agua 2 o 3 días a la semana, pues la gente ya empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Hay que involucrarse. También se necesita más investigación. Obviamente las universidades somos un gran foco para eso, ¿ok? Hay centros de investigación del agua en algunos países. En Venezuela tenemos el CIDIAT en la Universidad de Mérida, ¿ok? Tenemos el Instituto de Mecánica de Fluidos en la Universidad Central de Venezuela. Y se hacen tesis tanto en la Católica como en algunas otras universidades, en la Metropolitana, en la Santa María, etcétera, sobre el recurso agua en sus distintas formas. A ver cómo podemos nosotros mejorar el uso del agua para que alcance, ¿no? Y obviamente que hay que educar a la gente. Y eso, eso le importa, o la debería importar mucho el gobierno. Antes, yo me acuerdo que de pequeño había una propaganda del INOS, Instituto Nacional de Obras Sanitarias, donde decía, el agua es vida, no la malgaste, ¿no? Y eso era porque en esa época se acababa de construir el TUIT 2 o parte del TUIT 3 y había agua de sobra en la ciudad. Y entonces, como había agua de sobra, la gente no se daba cuenta de todo lo que implicaba el uso de esa agua, por qué tenías agua en el chorro. Entonces, la gente desperdiciaba el agua. Si estaban lavando el carro, pues dejaban la manguera prendida mientras atendían el teléfono y cosas por el estilo. Entonces, la educación del usuario es una cosa bien importante y que no solo le toca al gobierno, le toca también a todos, es decir, al vecino que está botando el agua, decirle, mira, vale, coño, estás botando el agua. Hoy en día, la escasez en la ciudad ha ido creando ese concepto, pero no es la forma, en mi opinión. Hay unas soluciones que están muy de moda ahorita, y hay libros que están saliendo sobre soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, son soluciones que tratan de reflejar el comportamiento tratar de reflejar el comportamiento natural que existía en la zona. ¿Ok? Entonces, si lo ven acá, de la definición esta de la UNESCO en el 2018, pues hay que tratar de mejorar la localización, temporización y cantidad de agua disponible. Entonces, por ejemplo, las precipitaciones sobre la ciudad. Hay que ver la cantidad de agua que a veces cae sobre las ciudades, ¿ok? Pero eso va a los drenajes y simplemente el agua se bota. Por ejemplo, en la ciudad de Caracas, aquí llueve bastante, ya lo vamos a ver. Y toda esa agua que cayó y la que sigue cayendo, pues va directamente al río Guaire y de ahí sale al Tuy y del Tuy al mar.
esa agua es cíclica, o sea, llueve todos los años. Si nosotros logramos almacenar parte de esa agua que está cayendo de la precipitación, nosotros podríamos utilizarla para, por ejemplo, riego, si tenemos, como por ejemplo, el Parque del Este, el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, para limpiar calles, son aguas que pueden, sin ser tratadas, pueden ser utilizadas para ciertas actividades de no consumo humano. Fíjense, por ejemplo, en Caracas caen unos 1000 milímetros al año, es decir, 100 litros por metro cuadrado, ¿ok? Y nosotros tenemos que el área de Caracas, perdón que se me fue, el área de Caracas es aproximadamente la cuenca 433 kilómetros cuadrados, ¿ok? Entonces, si hacemos unos numeritos, tenemos que 433 kilómetros cuadrados son 433 millones de metros cuadrados. Estamos hablando que como cae un metro cúbico, creo que lo puse antes, ¿no? Tenemos 1000 litros por metro cuadrado, es decir, un metro cúbico. Tendríamos 433 millones de metros cúbicos en un año en la ciudad de Caracas si nosotros lográramos almacenar toda la lluvia que cayó en la ciudad de Caracas. Sabemos que eso no es posible, pero podríamos por lo menos almacenar algo. Fíjense, hablábamos antes de que Caracas consume unos 20 metros cúbicos por segundo. Si eso lo llevamos a un año, Caracas necesita 631 millones de metros cúbicos al año. Si nosotros lográramos, cosa que no es posible, sabemos que no es posible, pero si nosotros lográramos almacenar esos 433 millones de metros cúbicos, fíjense que lo que necesitábamos son 200 millones al año nada más para la ciudad de Caracas. Entonces tendríamos menos agua de los embalses, menos costo de operación, sobre todo en energía. Acuérdense que nosotros traemos agua de cotas 100, 200 metros sobre el nivel del mar a una ciudad que está en promedio 1000 metros de altura. Estamos hablando que cubriríamos un 68% de la necesidad. Entonces, fíjense, el concepto es, no vamos a lograr, por supuesto, almacenar toda la lluvia que cae, pero podemos almacenar una parte de esa lluvia, podemos aprovechar parte del agua que cae en las quebradas, y tener un poco más de resiliencia en la ciudad cuando ocurran eventos como lo que nos han ocurrido de que de repente no hay agua por algún apagón, etc. Uno de los temas interesantes que se está usando hoy en día es el de las aguas servidas. Ese es otro tema. Nosotros todas las aguas servidas las botamos, ¿ok? Y muy pocos las tratamos. Fíjense que de acuerdo con una cifra de UNESCO en el 2017, el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas. De allí se podrían aprovechar unos 380.000 millones de metros cúbicos, ¿ok? Y eso puede ser todavía mucho más, ¿no? Entonces, eso nos permitiría, por ejemplo, en el sector agrícola, que es el que más consume agua, si nosotros esa agua la tratamos lo suficiente como para que no haya efectos bacteriológicos, sobre todo en algunos rubros, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes riegan árboles o arbustos grandes, mientras esa agua no toque el fruto, no hay problema. Otra cosa es que sean lechugas o algo de eso, zanahorias, algo que está muy en el suelo, pues, ¿no? Entonces, nosotros podríamos utilizar esa agua y no traer agua nueva de embalses para regar. Y ahora tenemos además un factor adicional, que es el cambio climático, ¿ok? El cambio climático, hay una gente que dice que es variabilidad climática, entonces que no hay que pararle mucho, digámoslo así, porque, bueno, esta es una variación que después retorna otra vez a lo antes, o yo soy más de esta idea de que efectivamente hay un cambio climático y no vamos a volver atrás. Entonces, eso genera consecuencias. Si es un cambio climático, va a dejar de llover en algunos sitios
y va a llover más en otros. Imagínense, exagerando, que de repente deja de llover en el Amazonas y empieza a llover en el Sahara. ¿Ok? Imagínense la problemática que significaría eso, ¿no? Tendríamos en algunos sitios sequías o tendríamos en otros sitios inundaciones. Y eso nos va a crear migraciones. Es decir, si ustedes tienen, por decir algo, Venezuela, imagínense ustedes que deja de llover la cantidad de agua que llueve por la mitad en la Venezuela. Bueno, la gente va a tener que irse a otros lados donde hay agua. ¿Okay? Y eso pasa en el subsahara, en la parte sur del Sahara, en África. Todas esas tribus que vivían por ahí se han ido mudando porque no tienen agua. Entonces, al causar esas migraciones además traen conflictos. Pueden ser sociales, por ejemplo, lo que yo les mencionaba antes de Ciudad del Cabo. En Ciudad del Cabo, ese día cero, en que tenían que darle 25 litros por persona por día, trajo manifestaciones, trancas de carro, etcétera. ¿Okay? Trae conflictos locales entre los usuarios. Por ejemplo, en California, en un momento dado, estoy hablando del año 77 y después años posteriores también, en donde se le dio a los agricultores, se le dijeron, bueno, si usted no riega, si usted no produce, nosotros le vamos a pagar tanto, el gobierno le va a pagar tanto, para que las ciudades como San Francisco, Los Ángeles, tengan agua. ¿Okay? Entonces es un cierto conflicto porque los usuarios son de una misma fuente. También hay conflictos internacionales. Por ejemplo, el Nilo es un río que le da agua al Sudán, a Etiopía y a Egipto. Entonces, Egipto, que ya lo hemos mencionado, el río Nilo tiene el embalse ese de Asuán, ¿okay? La represa de Asuán, donde se produce electricidad para todo Egipto, pero si le llega menos agua, van a producir menos electricidad. Y resulta que, como ellos son los que están aguas abajo, Etiopía quiere construir unos embalses también en lo que se llama el Nilo Azul. ¿Okay? Ellos quieren construir unos embalses allí para generar electricidad también y para riego. ¿Okay? Pero si ellos construyen esos embalses, va a llegar menos agua al Nilo, con lo cual crea un conflicto con Egipto. Entonces Egipto ya en una oportunidad les dijo, si ustedes empiezan a construir el embalse y nosotros vemos eso, los bombardeamos. Y Egipto es mucho más fuerte desde el punto de vista militar que Etiopía. El río Colorado, y estos son solamente algunos ejemplos que estoy poniendo acá, el río Colorado desde hace muchos años tiene problemas nacionales entre varios estados, Colorado, Arizona, California, etcétera, pero también tiene problemas con México, porque el río termina desembocando al mar en territorio mexicano. Entonces, había un acuerdo internacional entre los usuarios que se ha roto en los últimos años. ¿Por qué? Porque resulta que creció la población en Arizona, en Nevada, en California, etcétera, y empezaron a tomar más agua de las que les correspondía y a México prácticamente no le estaba llegando nada. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que el estado fuerte, fíjense que en el Nilo el estado fuerte es el que estaba aguas abajo, pero en este caso el estado fuerte es el que está aguas arriba. Estados Unidos es mucho más fuerte que México. Entonces, les ha tomado años para tratar de lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Y eso ha sido, poco a poco se ha ido logrando gracias a estos nuevos conceptos de gestión integrada de recursos hídricos, en donde hay que respetar a todos los usuarios y sus derechos al agua. El río Ganges es otro. El río Ganges tiene problemas en Pakistán y la India, también por la misma cuestión de uso del agua. ¿Okay? Y la otra que se estaba empezando a presentar como conflicto son los acuíferos transfronterizos. ¿Por qué? Porque, como les decía inicialmente, hay acuíferos que están de lado y lado, y en la medida en que crece la demanda de agua, pues empiezan a explotarse esos acuíferos, y si acuíferos no explotados ahorita no se regulan y se llega a acuerdos, pues en un futuro va a haber conflictos entre los países.
Entonces, fíjense, la gestión integral de recursos hídricos pretende lograr, mediante el uso eficiente del agua, la cooperación entre los distintos usuarios del líquido, evitando conflictos y mejorando en definitiva la calidad de vida para todos. Sabemos que no es una tarea fácil, pero es necesaria e indispensable para la supervivencia humana. Y quisiera terminar con esta frase de Angela Merkel. Los estudios realizados revelan que de no frenarse el cambio climático, nuestro bienestar puede retroceder entre un 5 y un 20%. Eso lo dijo en el 2007. Y ese cambio climático, por supuesto, afecta directamente la gestión de los recursos hídricos. Aquí les tengo algunas referencias. Tengo entendido que estas láminas creo que se las dan después. Si no, yo mando al correo que tenemos todas estas referencias. Y con eso, pues, termina mi exposición. Gracias por su atención a todos. Allí están mis correos. Como bien mencionó la profesora Debbie, yo fui profesor 35 años en la Universidad Católica. Ahí está mi correo de la UCAP, J. Ochoa. Hay mi correo de Gmail y también soy profesor en la Metropolitana, en donde pues el correo José Ochoa, un email.